Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos a sábado 30 de noviembre y no quiero pasar o dejar ir este mes sin tratar un tema que se ha venido posteando en redes sociales y lo han estado fortaleciendo algunas figuras, pues ya que tienen bastantes seguidores. Inclusive, pues hubo un gobernador en el mes que está proponiendo sacar a Jalisco del pacto fiscal, otros en Nuevo León, en donde ya tienen una nueva bandera muy parecida a Texas. Y esto se ha estado popularizando. Es una idea polémica, absurda, que algunos estados deberían separarse de la República. Y los argumentos van desde ya no queremos pagar impuestos al gobierno federal hasta podríamos ser como Texas. Pero hoy vamos a tratar ese tema. La búsqueda. Aquí construiremos una ciudad donde podamos vivir libres, gobernar con justicia y cultivar campos de cáñamo para hacer cuerdas y mantas. Y casarnos con nuestras primas. ¿De qué habla Serviville? ¿Sabían que esto no solo es ilegal, sino que es una locura llena de implicaciones económicas? Y hoy vamos a hablar de ellas. Porque hay implicaciones económicas, legales y sociales. Hoy te voy a explicar qué es un pacto fiscal, cómo sería el proceso legal para que un estado se convierta en un país. Y por qué esta idea no solo busca prestar o presionar al gobierno sin tener un sustento real. Vamos a qué es un pacto fiscal. Primero hablemos de lo que realmente está en el centro de esta discusión. El pacto fiscal, este es un acuerdo entre los estados y el gobierno federal que establece cómo se recaudan y distribuyen los impuestos. En México, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal permite al gobierno federal permite que el gobierno federal centralice la recaudación de impuestos como el IVA, ISR, IEPS y después redistribuya esos recursos a los estados a través de participaciones federales. Estos son recursos que los estados pueden usar libremente, aportaciones federales, y estos son fondos para áreas específicas como educación y salud. Este sistema busca la solidaridad fiscal, es decir, que las entidades con mayores ingresos aporten más para equilibrar a otros estados que aportan menos o que producen menos. Y esto busca, vuelvo a repetir, equilibrar las desigualdades entre algunas regiones. Es simplemente ayudar a otros estados. Los estados más ricos ayudan a otros. Esto es simplemente una redistribución de la riqueza. Pero no es mala en sí. Porque hay algunos estados que producen poco, pero que también aportan al país otras cosas como turismo o ciertos recursos naturales, como el agua. Pero claro, algunos estados más ricos, a esto no les está gustando. Y aquí surge la narrativa separatista. ¿Cómo podría un estado separarse legalmente? Ahora vamos al terreno legal. En México, la Constitución nos permite la separación de un estado. Según el artículo 40, México es una república representativa, democrática, laica y federal. Y el artículo 43, define que los estados son parte indisoluble de la federación. Esto significa que, en el marco legal actual, la secesión es simplemente ilegal. Pero en teoría, si un estado quisiera intentarlo, primero tendría que, 1, reformar la Constitución para permitir la separación, porque sería necesario cambiar el artículo 43, lo cual requiere el voto favorable de 2/3 del Congreso de la Unión, o sea, es decir, una mayoría calificada, lo cual no tienen. Ahora, la aprobación de la mayoría de los congresos locales, al menos 17 estados, como lo que vimos con la reforma judicial. Y esto es prácticamente imposible de que la oposición lo alcance, ya que los mismos estados más pobres que se benefician de este mismo pacto fiscal
pues votarían en contra. Ahora 2, una consulta popular. Aunque se lograra una reforma, también sería necesario, no como la reforma judicial, sino también sería necesario consultar a los ciudadanos mediante un referéndum, o sea, la consulta popular. Algo que va a suceder, espero que a mitad de este sexenio, y algo que tendría que ser organizado conforme al artículo 35 de la Constitución. Ahora, como número 3, negociaciones internacionales. Esto ya va en un ámbito económico, social y legal. Si el Estado lograra separarse, necesitaría ser reconocido como un país por la comunidad internacional. Es decir, que Donald Trump diga, reconozco Nuevo León como un país. Y negociar acuerdos comerciales, asegurar su lugar en organizaciones como la ONU. Y todo esto podría llevar décadas. En el caos que traería la independencia es en donde se complican las cosas. Porque además va a generar que estos estados que ya tienen una deuda actualmente y que algunos de ellos, los que los están proponiendo como Jalisco, Nuevo León o Monterrey, Jalisco el gobernador y la gente pues propone que Nuevo León, pero son los estados también que más aportan y los más endeudados. Entonces tendrían que pagar su deuda. ¿Y de dónde? Pues la deuda pública de un estado independiente no se libraría de su parte de la deuda nacional. De hecho, según el principio de continuidad de las obligaciones soberanas, tendría que asumir una proporción de la deuda pública de México. O sea, también, aparte de su deuda, también tendrían que adquirir parte de la deuda nacional. Y esto significa que cada ciudadano de este estado, de los estados que se lleguen a separar, pues pagaría más impuestos. Papi, ¿para qué son los impuestos? Uy, pues para todo. La policía, los árboles, el sol y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar. Benditos sean. Ahora 2, tendrían que conseguir una calificación crediticia. Sin el respaldo del gobierno federal, el nuevo país necesitaría una calificación de riesgo soberano por parte de agencias como Standard & Poor's, Moody's. Y ahorita actualmente tienen buenas calificaciones. Yo he revisado y digo, pues sí tienen buena calificación, pero ya como un país independiente, un país, pues no sé si la consigan de igual manera, porque ellos están adheridos gracias a ese pacto fiscal, tienen esa calificación. Y con su inexperiencia como nación, pues probablemente obtendrá una calificación baja al inicio, lo que va a encarecer cualquier préstamo que lleguen a conseguir internacionalmente. Además, el Estado tendría que crear su propio sistema de gobierno, una moneda, un ejército, tendría que conseguir acuerdos internacionales, un TMEC, por ejemplo, que vayan a tocarle la puerta a Estados Unidos. Oye, queremos hacer un tratado como el TMEC, como el que tiene México, pues porque ya no somos ese país, ¿no? E incluso, pues, te digo, hasta el himno nacional, ¿no? Todo esto no solo es costoso, sino que tomaría años en implementarse. Y bueno, volviendo a la idea central, ¿por qué esta idea es absurda? Porque promover algo tan impráctico no es más que una forma de presión política para negociar más recursos. Esto se va dando cuando van haciéndose o se va preparando el paquete fiscal de cada año, si ustedes lo observan. Y es un intento, pues, de presionar a quien hace el paquete económico, pues de que incremente el presupuesto, como lo está haciendo Jalisco, ¿no? Y bueno, pues estos estados que principalmente promueven esta separación, como Nuevo León o Jalisco, pues tienen deudas multimillonarias que ya los tienen al borde del límite. Y separarse pues significaría asumir una mayor carga fiscal,
para los ciudadanos, porque somos los que realmente absorbemos todas las decisiones que lleven a cabo o que se lleven a cabo en nuestro país. Y pues, ¿quién terminará pagando esta deuda? Pues tú, cuando vives en esos estados, porque los demás estados pues van a decir, bueno, pues ya nos separamos, pero también parte de mi deuda pues la va a tener que pagar el nuevo país. Y además, pues no todos los estados tienen servicios pues eficientes como salud, educación, seguridad. Y pero aún pues tendrían que hacer un ejército nuevo, ¿no? Al final del día, esta propuesta no es más que una ilusión sin fundamento. No hay manera legal, económica o social que un estado se convierta en un país sin hundir a sus ciudadanos en un caos financiero y político. Entonces cada uno fundará su pueblo. ¿Quién quiere venir conmigo a vivir en castidad, abstinencia y jugo de grosella para desarrollar la inteligencia? Nos vemos en el siguiente video.